cantaré. El Concilio Nacional de los Embajadores de Cristo en México presenta su programa Palabra de Vida, con el pastor Henry Gómez y todo su equipo de colaboradores a través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos Palabra de Vida. Muy buenas tardes, querida persona que nos escucha, amado hermano. Le damos gracias a Dios porque una vez más nos permite venir a estas cabinas de Shekinah 95.1 para traerles su programa Palabra de Vida, esperando que nuestro Dios Todopoderoso ponga corazones dispuestos a recibir la palabra que en esta tarde el Señor ha dispuesto para cada uno de sus siervos y sus siervas, y para aquellos que no han venido al conocimiento de la verdad, que hay un solo camino, que es nuestro Señor Jesucristo, que en esta tarde, por la misericordia de nuestro Dios, sus corazones sean alcanzados por esta palabra de vida. Y si tú, amado hermano, amada hermana, si te encuentras desanimado, que esta palabra te dé aliento para seguir hacia adelante, reconociendo que tenemos un Dios de amor, de misericordia, un Dios fiel que no nos deja. Me acompaña esta tarde mi hermano Luis. Adelante, hermano Luis, presente. Sí, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. En esta hora reciban un cordial saludo de parte de nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo, y agradecido con Dios porque nos da el privilegio de una vez más estar aquí en esta cabina de radio con el único fin de llevar una palabra de bendición para todos aquellos oyentes que dispongan el corazón, ¿verdad? Que estén pasando por una necesidad de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Abra su corazón y el Señor tiene bendiciones por medio de su palabra que darle en esta hermosa tarde. Dios lo bendiga y el Señor lo guarde. Amén. Esta tarde venimos en representación de nuestro pastor Sergio Castro. Reciban un saludo de la Iglesia Invasión de Amor, que se encuentra en La Chaveña, en calle Pascual Orozco y artículo 27. Esta tarde traemos la palabra que se encuentra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, del 1 en adelante, acerca de Elías y de Jezabel. Y vamos a orar, hermano Luis, para dar inicio al programa, para poner el programa en las manos de nuestro Dios y ponernos nosotros en manos de nuestro Dios, que sea su Santo Espíritu usándonos desde nuestra coronilla hasta la planta de nuestros pies. Amén. Amado Padre, te damos la honra y la gloria. Venimos ante ti, Padre, con un corazón agradecido, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque hasta aquí nos has sostenido, Padre, nos has sustentado, Padre Santo bendito, con tu diestra de poder, Padre. Una vez más, Padre Santo bendito, a lo largo de este día, Padre, hemos visto una vez más tu mano poderosa y santa, Padre. Y hemos comprobado que los que habitan al abrigo tuyo, Padre, moran bajo la sombra del Omnipotente, nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Padre amado, por tanto amor derramado sobre nuestras vidas, Padre, por cuidarnos como la niña de tus ojos, Padre Celestial. Gracias, Padre, por cuidar a nuestras familias también, nuestra familia de sangre, Padre, nuestra familia en la fe en Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre Celestial. Te pedimos que esta tarde, Padre, estén abiertos los corazones, Padre, de los radioescuchas, Padre Santo bendito, y los que nos ven a través, Padre Santo bendito, de las redes sociales, Padre, a través de YouTube, Padre Santo bendito. Gracias, Padre amado. Ten piedad, Padre, de cada uno de nosotros, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Padre, hablándonos esta tarde, Padre Santo bendito, para
tu honra, para tu gloria, Padre. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Padre Celestial, y te damos la honra y la gloria. Amén, amén. Amén, hermano Luis. Sí, amén. Dele. Le invitamos ahí que abra su Biblia ahí en el libro de Reyes. En el verso 19 vamos a estar leyendo del 1 al 8 lo que dice la santa y bendita palabra de nuestro Dios. De antemano sabemos que servirle a Dios no es nada fácil. Se necesitan hombres muy valientes y mujeres muy valientes. Amén. Voy a leer ahí en el nombre del Señor Jesús, ahí en Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Si gusta escuchar lo que dice la palabra o si gusta apuntar la cita y luego lo puede leer, pero mientras tanto le aconsejo que disponga su corazón, que abra su corazón a lo que la palabra de Dios nos enseña en esta hermosa tarde. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, nuestro Creador, de su Hijo, nuestro Redentor, y de su Santo Espíritu, nuestro Consolador. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Dice el 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, en este caso hablando del profeta Elías. Y vino a Berseba, que está en Judea, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén, aleluya. Podemos ver, hermano, que todo lo que había hecho Elías, claro, nuestro Dios a través de Elías, ¿verdad?, usándolo poderosamente, cómo hizo descender fuego del cielo, que consumió el agua que habían echado en la zanja, ¿verdad?, consumió todo el holocausto que habían preparado. Y aún así, viendo la poderosa mano de nuestro Dios, la cobertura, su fidelidad hacia nosotros, el respaldo, tuvo miedo y huyó. Una mujer que tenía sometido a su esposo, a Acab, le infundó miedo y huyó, a pesar de todo lo que había hecho por la poderosa mano de nuestro Dios. Y eso es para nuestra enseñanza, para que podamos nosotros meditar, que dice el apóstol Santiago, dice que Elías, sujeto a pasiones como las nuestras, dando a entender que era un ser humano que también
tenía debilidades, que era débil también, así como nosotros. Este profeta que Elías, que cuando el rey mandó a buscarlo con las cincuentenas, primero una, luego otras, la segunda, que le dijeron varón de Dios, y él dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y así fue, inmediatamente descendió fuego del cielo y los consumió. Y les decía que es para que nosotros analicemos que también tendremos luchas, que tendremos pruebas, que muchas de las veces va a venir el desánimo, el desaliento, que no vamos a querer seguir caminando a pesar de lo que el Señor nos ha permitido experimentar, que nos ha permitido ver a través de testimonios verdaderos de el mover de nuestro Dios Todopoderoso. Pero eso es para que nosotros no querramos honra, sino que le digamos, a ti sea la honra, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres el que hace las cosas a través de este siervo. Y que sigamos hacia el frente, creyéndole a Dios, que es Él. No somos nosotros los que hacemos las maravillas, es Dios el que hace las maravillas, porque Él es el creador. Nosotros somos su creación, y nos da el privilegio de poder servirle, de poder ser ese conducto para que su poder sea manifestado. Y a través de esta palabra nos alienta a seguir hacia adelante, de creerle a Él, además de creer en Él, creerle a Él que Él es el Todopoderoso, que Él todo lo puede, y sobre todo que Él es fiel, que no nos va a fallar. Nosotros nos podemos fallar unos a otros porque como seres humanos que somos con debilidades, vamos a fallar. ¿Por qué? Porque la carne tiende hacia lo malo, hacia abajo. El espíritu tiende hacia arriba. Entonces es una lucha entre la carne y el espíritu. Pero si nosotros le damos el lugar al espíritu, podremos vencer, sea cual sea la situación adversa que se nos presente, sabiendo que nuestro Dios todo lo tiene perfectamente establecido, de cómo deben de ser las cosas, de que Él nos dará la victoria si le creemos, si seguimos esforzándonos por hacer su voluntad y no la nuestra. Porque si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, vamos a ir de derrota en derrota, de caída en caída. Y ciertamente que dice la palabra que 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado, pero nosotros no tenemos que agarrarnos de ahí y decir, no, pues puedo caer. No, sino decirle al Señor, Señor, tómame de tu mano, Señor, no me sueltes. Sé tú agarrándome, porque yo en mi debilidad se me hace fácil soltarme, porque viene el enemigo y dice no pasa nada. Pero sí, si nos soltamos de la mano de nuestro Dios, pasa y mucho. Viene el desánimo, el desaliento, viene la duda, esa duda que como seres humanos que somos, continuamente y constantemente viene a nuestro pensamiento, creyendo que nuestro Dios no nos oye, cuando dice su palabra que Él no ha cerrado su oído a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Solamente tenemos que venir con un corazón sincero. Si le decimos, Señor, te creo a ti, que sea verdad, de verdad, porque si nada más te lo decimos de labio, Él conoce nuestro corazón, lee nuestros pensamientos. Entonces nos engañamos a nosotros mismos y queremos engañar a nuestro Dios, que ¿dónde podremos huir de su presencia? En ningún lado.
Donde quiera Él está, o donde quiera puede estar, porque es omnipresente. En en todas partes está. Y con esa convicción nosotros seguir caminando. Claro que es necesario que escudriñemos la palabra, que oremos, que ayunemos, porque en el ayuno sometemos la carne. Porque no me dejará usted mentir, amado persona, amado hermano, que cuando nos disponemos a ayunar, híjole, parece que más nos da hambre, pero cuando a veces nos distraemos con el trabajo que realicemos, el trabajo secular, podemos estar sin comer y a veces hasta ni sed nos da, pero cuando nos disponemos a ayunar, híjole, la sed, ahí está, se nos seca la boca y queremos tomar agua y vemos un alimento y se nos antoja. Y cuando no disponemos, como le decía, a ayunar para someter la carne, andamos como si nada. Pero es parte de nuestro caminar, porque debemos de reconocer que es Dios el que debe tener el primer lugar en nuestra vida. Sí, amén. Que todo lo que querramos realizar, le digamos a Él: Señor, me voy a disponer a hacer esto, Padre. Sé tú dándome las fuerzas, sé tú dirigiéndome para que pueda llegar a un buen término. Eso que yo me he propuesto para honrarte, para glorificarte. No para yo sentirme más fuerte, no para yo querer sentirme autosuficiente, sino para comprobar una vez más que dependo de ti, Padre, que soy dependiente tuyo, que yo no soy independiente, porque cuando quise ser independiente, fracasé. Y creo, Padre, que he aprendido de ese error, porque nosotros debemos de aprender de los errores que cometemos, porque como seres humanos, como le decía, vamos a cometer errores. El único perfecto es nuestro Dios. Por eso Él es el único digno de la honra y de la gloria. Adelante, hermano Luis. Sí, amén. Como ya hemos leído, hermanos, la historia de Elías. Elías estaba atravesando por momentos difíciles, como probablemente alguno de nosotros, de nuestros oyentes, esté pasando por momentos difíciles, hablando de una manera espiritual o de una manera moral o física, ¿va? Entonces, el tema de esta hermosa tarde, el título, lo hemos titulado como título tiene corre al monte de Dios, porque muchas de las veces, desgraciadamente, la gente, aún conociendo de Dios, en ocasiones, cuando vienen las aflicciones por enfermedades, por diferentes razones, por problemas económicos o porque seamos perseguidos, de antemano sabemos que nosotros los creyentes constantemente somos señalados, somos criticados, la gente quisiera vernos perfectamente y muchas de las veces, en vez de mirar nuestras virtudes, miran nuestras faltas, cuando son más las virtudes que tenemos, son más las cosas buenas que hay en un ser humano que las cosas malas, y desgraciadamente muchas de las veces somos afligidos, como en el caso de Elías, ¿verdad? Elías pues tenía todas las cosas buenas en él, porque era un mensajero que venía de nuestro Dios, y el Señor le había demostrado su poder, el Señor le había demostrado su respaldo en medio de aquella multitud de idólatras. Entonces podemos mirar a través de la escritura en qué condición se encontraba el pueblo amado de nuestro Dios. Probablemente hace una semejanza a lo que hoy se vive en las iglesias. Estaban completamente hundidos en el adulterio espiritual, en la cual habían sido
seducidos por aquella mujer astuta, por aquella mujer que usó hasta lo más imposible para poder seducir a un pueblo a la idolatría, seducir a un pueblo a la apostasía. Entonces podemos mirar a través de la palabra cómo este hombre de Dios, cuando se miró amenazado, cuando se miró perseguido por su esposa, por el marido de esta mujer, que en este caso era Acab, el rey que gobernaba en esos entonces el pueblo de Dios, habiendo hecho cosas terribles ante los ojos de nuestro Dios, habiendo derrumbado los altares donde se rendían cultos a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces podemos mirar cómo el pecado cega a la humanidad de tal manera que ya no discierne entre el bien y entre el mal. Podemos mirar a través de la escritura cómo aquel pueblo que miró prodigios, que miró maravillas, que inclusive hasta el día de hoy está escrito como una enseñanza para nosotros. Pero qué impresionante, ¿verdad? Poder mirar a un pueblo que formó parte del testimonio de nuestro Dios en prodigios y maravillas, cómo fue cegado, cómo fue influenciado a la idolatría de algo que no es Dios, ¿verdad? Entonces podemos mirar cómo el poder soberano de nuestro Dios respaldó a su siervo y a consecuencia de todo ello, aquel hombre fue sentenciado a muerte por aquella mujer terrible, ¿verdad? Que sentenció en él, ¿verdad? Que habría de hacer con él lo que él había hecho con sus profetas. Y a través de la escritura, hermanos, podemos mirar cómo este hombre sintió temor, de manera que huyó aquel lugar, ¿verdad? Al monte Oré, huyó hacia aquel lugar. Pero podemos mirar cómo en el trayecto hacia aquel lugar probablemente se acordó de aquel lugar que da testimonio hasta el día de hoy, el monte Oreb, donde Moisés miró la zarza que ardía y que no se consumía, ¿verdad? Y podemos mirar a través de la palabra cómo Moisés, ¿verdad?, fue hasta aquel lugar y cómo tuvo un encuentro ahí con nuestro Dios, de manera que se le manifestó el Señor a aquel hombre, ¿verdad? Y le dijo lo que habría de hacer. Entonces podemos mirar que Elías probablemente, conociendo los testimonios de ese lugar, de cómo Dios había aparecido a sus siervos y cómo Dios en cierto tiempo pasado había dado de beber en ese mismo lugar donde le dijo Dios a Moisés, toca, habla la peña, ¿va? Y podemos mirar cómo aquel hombre fue a ese lugar donde recurrió, donde un día aquel pueblo que había sido saciado de aquella sed, que había sido saciado con aquella agua de aquella sed que sintió en el desierto, cómo aquel pueblo ahora le estaba dando la espalda a nuestro Creador y había sido dejado seducir por aquella reina, por aquella mujer a la idolatría. Entonces podemos mirar cómo este hombre corrió hacia allá y primeramente fue y por ahí dejó a su criado en Berseba, en aquel lugar donde un día Dios se le manifestó a Jacob y le dijo que saliera de esa tierra y que se fuera a tener el encuentro con Esaú. Allá fue y dejó a aquel hombre a su criado y él se fue a una cueva a esconderse, ¿verdad? Y podemos mirar cómo en aquella situación de caída, en aquella decadencia espiritual, porque aquel hombre sentía temor. Dice la palabra de Dios que donde hay temor no está Dios, porque donde está Dios echa fuera el temor. Ahora aquel hombre hasta cierto punto sentía que el Señor lo iba a poner a disposición en las manos desgarradoras de aquella mujer, y corrió y podemos mirar cómo el soberano Dios, cómo tiene cuidado de uno, aún en la duda, aún en el temor. Dice la palabra de Dios que
por allá en aquel lugar, ¿verdad? Se quedó dormido debajo de un herbón y llegó el ángel del Señor y le tocó y lo despertó y le dijo: Elías, come Elías, come Elías. Y el Señor alimentó a Elías en ese momento de aflicción, ¿verdad? En ese momento de temor, de persecución. Y la palabra de Dios nos enseña cómo volvió a quedar dormido aquel siervo, ¿verdad? Y cómo una vez más vino el Señor y lo despertó y le dijo: come, porque largo camino te es de caminar, ¿verdad? Cuántas de las veces en el trayecto de este caminar, en ocasiones la aflicción, el temor, el cansancio, la desilusión, en ocasiones, ¿verdad? Los problemas que quieren arrastrarnos a dudar del poder de Dios, quieren arrastrarnos a volver hacia el pasado, a volver hacia el mundo, a volver a la esclavitud, como en este caso Israel, cuando muchas veces cuestionó y se lamentó, y en vez de pelear, en vez de luchar, en vez de seguir, en vez de creer, él decía, ¿verdad? Era mejor que nos hubieran dejado allá. ¿Para qué nos sacaron de allá, verdad? Donde podíamos haber tenido un entierro digno, ¿verdad? De una persona, donde no nos faltaban los melones, donde no nos faltaban la cebolla. O sea, podemos mirar cómo muchas de las veces, ¿verdad? El hombre en su aflicción prefiere llevar una vida de esclavitud, o prefiere dormitear un poco para olvidarse de la aflicción. Probablemente Elías, en su cansancio, en su caminar por aquel desierto, decía en su corazón, en su pensamiento: pues mejor me voy a dormir para descansar un poco y olvidarme de esta aflicción. ¿Cuántas de las veces nosotros, ¿verdad? En vez de perseverar, cuántas de las veces yo, en vez de perseverar en lo que estamos haciendo para el reino de nuestro Dios, cuántas de las veces, ¿verdad?, nos ponemos a descansar, o tenemos en poco todo lo que el Señor nos ha mandado hacer, por la aflicción, por la desilusión, o por los problemas que continuamente padecemos en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, ¿verdad?, donde nos desplazamos. Muchas de las veces esos problemas tienden a querer desanimarnos, pero a través de la palabra de Dios podemos mirar la aflicción de este hombre, de querer hacer volver a un pueblo de la idolatría al Dios verdadero. Podemos mirar cómo aquel hombre, ¿verdad?, llegó hasta aquel lugar, pero podemos mirar cómo el Señor tuvo cuidado de él aún en aquel lugar, llevándole el alimento, llevándole un descanso tranquilo, ¿verdad?, pero también enseñándole, ¿verdad?, que aún le quedaba camino que recorrer, que aún le quedaba todavía trayecto como a nosotros, ¿verdad? Probablemente por ahí esté algún siervo de Dios descansando, durmiendo en sus laureles. El Señor nos dice en esta hermosa tarde, ¿verdad?, que nos levantemos, porque aún nos queda trabajo que hacer, aún nos queda camino que recorrer. Y podemos mirar a través de la Escritura hacia dónde caminó aquel hombre. Dice la Escritura ahí en el 6, dice: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida, después que se le manifestó el ángel de Jehová. Dice: sobre las ascuas en una vasija a agua. Se imagina cómo estaría aquel hombre sediento y hambriento. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces dice el 8: se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Aquel hombre, a pesar de su aflicción y de su persecución, él tenía una dirección hacia dónde guiarse, hacia dónde caminar. Por eso es que nosotros le hemos puesto al título de este mensaje: corre al monte de Dios. ¿Hacia dónde estás corriendo en medio de tu aflicción, en medio de tu fracaso, en medio de tu desilusión, en medio de tu abandono, en medio de tu ruina? ¿Hacia dónde estás corriendo? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo, amado hermano, querida persona? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo yo
en medio de mi angustia. Estoy corriendo hacia el monte de Dios, estoy corriendo hacia aquel lugar secreto donde únicamente nos encontramos yo y el Señor, donde puedo ser quebrantado, donde puedo derramar mis lágrimas, donde puedo encontrar seguridad, donde puedo encontrar fuerzas, donde puedo encontrar salud, donde puedo encontrar fortaleza. ¿Hacia dónde estamos yendo? O te estás yendo al vicio, te estás yendo a la tomada, te estás yendo al mundo. Pues déjeme decirle que si ha tomado la decisión de irse al mundo, la situación de su persona llegará a ser peor que la primera. Entonces, a través de la Escritura podemos encontrar una dirección hacia dónde correr en medio de esa persecución espiritual, porque constantemente nosotros los creyentes que trabajamos en la obra del Señor somos perseguidos de una manera que el hombre natural no lo percibe, sino que es en una manera espiritual, donde constantemente el enemigo quiere desanimarnos, quiere ponernos temor. El enemigo aún hasta el día de hoy llega a ofrecernos las cosas de este mundo, pero nosotros sabemos, porque hemos salido de ese lugar, nosotros sabemos qué es lo que nos corresponde, qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos beneficia. Probablemente en medio de la persecución ha decidido huir al mundo, a esconderse. Déjeme decirle que nada bueno vamos a encontrar allá. Yo me maravillo del gran consejo que Dios nos enseña a través de la palabra, cómo este hombre, habiendo sido sentenciado a muerte por lo que había hecho, es que no era poco lo que había hecho, le había matado 400 profetas a aquella mujer, que estaban al servicio de aquella mujer para engañar a las personas, para seducir al pueblo al engaño. ¿Cuántas personas hoy, el día de hoy, dentro de las iglesias, llevan ese mismo proceder, llevan ese mismo sentir en el corazón de desviar al pueblo de Dios a la mentira, de desviar al pueblo de Dios a la falsedad? Dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis, allí dice el mensaje a Teatira, dice: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio. Es una iglesia que ama la obra de nuestro Dios, que ama el sacrificio doloroso y lo valora el sacrificio, y que conoce, que tiene fe, dice aquí, y que sirven, que están al servicio en el ministerio de nuestro Dios, y que son pacientes, porque dice: y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que es una iglesia que ha trabajado lo doble, porque le está diciendo aquí que las obras primeras son mejor, han sido mejor que sus obras postreras, son mejor que las primeras. Sus obras postreras son mejor que las primeras. Pero vea lo que le sigue diciendo. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Para entonces, aún en la iglesia de Teatira, había mujeres, había personas, había hombres con ese mismo espíritu de Jezabel, que seducía al pueblo, que se decía ser profeta, que se decía ser maestra, enseñadora, que se decía ser apóstol, que se decía ser... ¿Cuántos hoy en la actualidad se dicen ser apóstoles? Se dicen ser profetas, pero llevan una vida desenfrenada. Y estas cosas tenía Dios contra la iglesia de Teatira, que permitía que aún dentro de esa iglesia había esa clase de personas. Como hoy en la actualidad, ¿cuántos pastores pasan por alto el pecado? ¿Cuántos pastores pasan por alto esa mala forma de vestir de las hermanas que seducen a los hermanos, a la codicia? Mayormente cuando viene una persona nueva empezando, muchas de las veces se está en ese lugar porque ahí hay carne que mirar, ahí hay influencia del enemigo, ahí hay influencia de Jezabel, a través de esos vestidos, a través de esos peinados tan vanidosos, a través de tantas cosas que hoy se ha metido a la iglesia,
que influencian en las personas y las llevan a la fornicación, los llevan al adulterio, nos llevan a practicar las obras de la carne a consecuencia de todo eso que hoy se mueve en las iglesias. ¿Cuántas personas el día de hoy, hablando en este caso de mujeres, gobiernan en sus maridos, arrastrándolos a la perdición? Es difícil, amado hermano. La vida del creyente es difícil. No es fácil servirle al Señor. Pero tampoco es imposible, porque Él nos ha dado de su Espíritu, el cual nos redarguye, el cual nos convence, el cual nos ayuda, nos alienta, el cual nos enseña una advertencia antes de ser arrastrados hacia la perdición. Bendito sea nuestro Dios por su presencia, que Él nos advierte y nos exhorta. Ese es el problema de la humanidad. La palabra de Dios nos enseña ahí en San Juan 3:17 y 18. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Israel amaba más la mentira, amaba más la enseñanza de Jezabel, y no venían a la luz que a través de Elías manifestaba la ley de Dios, que no idolatrarían. No venían a la luz para que sus obras no fueran reprendidas, y muchas de las veces cuánta gente no viene a Cristo porque no les gusta ser reprendido, no nos gusta que nos digan nuestras verdades, no nos gusta que nos confronten con nuestro pecado. Pero esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Y el tener en poco a nuestro Señor Jesucristo arrastra a la persona a una condenación, el no recibirle el sacrificio, el no bajar a las aguas bautismales y morir para este mundo y resucitar una vida nueva en Cristo. La gente le tiene miedo a esa clase de compromisos. Prefiere vivir una vida esclavizada, una vida vacía, una vida envuelta en fantasía, donde cuando menos piense, el tiempo se le habrá juntado en su cuerpo. Dice la palabra de Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahorita es el tiempo, amado hermano, aun si ya eres mayor de edad, aún mucho mejor. Entreguemos nuestra vida, nuestro corazón al Señor. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible, y es mucho mejor una vida en Cristo que una vida solo en el mundo. Porque el enemigo no ha venido sino a matar, a hurtar y a destruir. Y todo aquello que atrae al mundo, que atrae al individuo del mundo, es algo que satisface a la carne. Pero detrás de todo aquello hay una muerte, hay una paga. Y a veces se nos hace muy fácil el llegar a pensar que es mejor esa clase de vida porque vive una vida en totalidad en la carne y nunca se ha parado a preguntarse, a investigar si verdaderamente hay un Dios que lo ama. Y muchas de las veces por temor a ese compromiso no viene al Señor. Quizás tiene miedo fallarle algún día. Quizás tendrá miedo decir qué va a pensar mi esposa, qué va a pensar mi esposo, qué van a decir mis hijos, qué van a decir mis amigos, mis amigas. Se van a burlar de mí. Bueno, ¿y eso qué, amada persona, querido hermano? ¿Y eso qué? Es mejor que se burlen ahorita de nosotros, que nos señalen, que nos juzguen. Pero el día en que venga la recompensa, imaginémonos por un momento si Elías hubiera sido sometido por aquel temor y se hubiera entregado en manos de aquella mujer y hubiera seguido las enseñanzas de aquella mujer, se hubiera perdido la bendición de haber sido arrebatado en un carro de fuego. Aleluya. Era un hombre de convicción.
un hombre sujeto a debilidades como nosotros, y no es que fuera esclavizado a esas pasiones, sino que era un hombre con sentidos, con sentimientos, con emociones. De tal manera que en ese momento la emoción del temor lo evadía todo su ser, de manera que corrió al desierto, fue y abandonó a su siervo, a aquel criado. Si un poquito nos pusiéramos en los zapatos de Elías, a lo mejor comprenderíamos muchas cosas, pero sin darnos cuenta, muchas de las veces estamos en esos mismos zapatos. Y seamos agobiados por la aflicción que padecemos en esta vida. De manera que llegamos a pensar que es mejor salirnos de este hermoso camino donde hay paz, aún habiendo dolor, donde hay paz aún habiendo escasez, donde hay paz aún habiendo enfermedad, donde hay paz aún habiendo desilusión. En este maravilloso camino, amada persona, querido hermano, es necesario permanecer hasta el último momento. Que vamos a batallar porque no somos perfectos y cómo nos duele cuando le fallamos a Dios. Pero es maravilloso sentir ese dolor cuando le fallamos a Dios, porque en otra ocasión no sentíamos dolor, el pecar. Allá no la manteníamos día y noche en las drogas. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, verdaderamente encontramos que tiene sentido la vida. Que no hemos dejado de equivocarnos, no lo hemos dejado de equivocarnos. Que no es constante la lucha. Lo importante es que el Señor, aún con todo y eso, está al pendiente de nosotros. Aleluya. Que no falte nuestra fe. Cualquiera que sea su situación, ahí donde se encuentra, probablemente esté enfermo, probablemente esté endeudado, esté abandonado. Cualquiera que sea su situación, corra al monte de Jehová, corra al monte de Dios, y ahí recibirá restauración, y ahí recibirá poder de lo alto para seguir adelante enfrentando lo que viene a esta vida y dándole vuelta a los ofrecimientos que este mundo da y cerrando la puerta, diciendo no, porque eso me llevaría al mayor fracaso de mi vida. Entonces le invitamos que haga conciencia. Y el Señor le dice en esta hermosa tarde: huya al monte de Jehová, vaya al monte de Jehová. Y el Señor le dice en esta tarde: levántate, porque te queda mucho camino que recorrer. Sí, amén, mi hermano. Amén. Dice: huye al monte de Dios, busca su presencia. ¿Cómo? En oración. Come, bebe, lee la palabra. Si te encuentras desanimado, desalentado, desilusionado, come, bebe la palabra. Ahí están las promesas. Hagamos nuestras las promesas que vienen en la palabra, que son verdaderas. Que nuestra esperanza y nuestra fe, la fe genuina, que es nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, que nos dice: sigue adelante, no te detengas, porque yo soy el que te llevo de tu mano. Pero es necesario que huyamos a la presencia de nuestro Dios. Hay una alabanza que dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. El justo es el que practica la justicia de nuestro Dios. Y solamente podemos practicar la justicia de nuestro Dios a través de la palabra, de leer la palabra y de ponerla por obra, de ser portadores de la palabra, pero no solamente de labios, sino que con nuestro testimonio, un testimonio vivo, con nuestra vida, porque el Señor es el mismo, aquel que a través del profeta Elías
hizo descender fuego del cielo es el mismo de hoy. Claro que tampoco nosotros vamos a pedir que el Señor envíe fuego del cielo y destruya a aquellos que se levantan contra la obra de nuestro Dios, porque no se levantan contra nosotros, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que el enemigo de nuestras almas no quiere que nosotros disfrutemos del poder de nuestro Dios, no quiere que seamos beneficiados con ese poder, porque Él, como decía nuestro hermano, ha venido a hurtar, a matar y a destruir nuestra esperanza, pero nuestra esperanza es viva, es eficaz, mientras nosotros sigamos comiendo, sigamos bebiendo de la palabra de nuestro Dios, sigamos deleitándonos en su presencia. Fíjese, después de comer ese alimento físico, Elías, ¿cuánto caminó, hermano Luis? 40 días y 40 noches. Nosotros a veces, hablando así de caminar en lo secular, no, hombre, ya mero, ni un día podríamos caminar, ni un día aguantaríamos caminando. Y este varón, 40 días y 40 noches, se imagina si nosotros comemos y bebemos la palabra de nuestro Dios, vamos a poder seguir caminando. Claro, tendremos fallas, porque como seres humanos no podemos ser perfectos, porque ya como les he compartido anteriormente, si así, siendo imperfectos, muchas de las veces queremos ensoberbecernos, la soberbia no la podemos apartar de nuestro ser, la vanagloria, que queremos que nos alaben, ser alabados, cuando el único que merece la gloria y ser alabado es nuestro Dios, porque Él sí es santo, es perfecto, Él no comete errores. Y así como permitió en su voluntad permisiva que Elías fuera infundido temor en él a través de las palabras de esta mujer, que le dijo: aún me hagan los dioses, esos dioses falsos, esos dioses paganos. Pues más bien ella se refería a los demonios, ¿no? Sí. Pero el Señor tenía algo especial para Elías, así como tiene algo especial para nosotros, porque a través de esos errores, por así decirlo, que cometamos, vamos a ir aprendiendo. El Señor va a seguir abriendo más nuestros ojos para que podamos ver su poder, su gloria, su amor, su misericordia en nuestras vidas. Y qué hermoso es cuando podemos caer en cuenta que tenemos un Dios todopoderoso, pero un Dios misericordioso que se compadece de nuestras debilidades y que su poder se perfecciona en esas debilidades, como le dijo al apóstol Pablo: bástete mi gracia. Bástenos a nosotros la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es la gracia? Es un don, un regalo inmerecido de parte de nuestro Dios. Un regalo de que sabemos que somos salvos por esa gracia a través de ese sacrificio que es para nosotros tan grande de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que soportó por nosotros. No solamente bofetadas soportó, sino latigazos, que lo molieran a golpes. Y Él no abrió su boca como cordero mudo. Siguió caminando hasta cumplir a lo que había sido enviado. Dice la palabra, no recuerdo la cita, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A los que con su propósito
son llamados. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito en específico. Si aún no lo sabemos, si aún no lo saben, comamos, bebamos la palabra, ayunemos, oremos para que el Señor siga abriendo nuestros ojos y podamos ver ese propósito que tenemos cada uno de nosotros, que vamos caminando con un propósito. No, nuestro Dios es un Dios de propósitos, no hay nada que Él haga nada más al azar. Él ya lo tiene perfectamente establecido todo, desde antes de la fundación del mundo nos ha predestinado, nos ha dado esa gracia, ese don de saber que Él es el único Dios, que no hay Dios fuera de Él, y que nuestro Señor Jesucristo es el único camino, que es la verdad, la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él, por nuestro Señor Jesucristo, a través de nosotros querer ser imitadores de nuestros maestros de maestros, y que le demos el lugar al Espíritu Santo de nuestro Dios, que se mueva con poder en nuestras vidas, para que en esos momentos que nos sintamos débiles, Él nos fortalezca, porque Él nos consuela en nuestras debilidades. Cuando sentimos que ya no podemos, Él dice, no vas caminando solo. Es más, cuando sientes que no puedes avanzar, tu Dios te lleva en sus hermosos brazos para que avances. Pero es necesario que le creas a Él, que es Él el que puede hacerte avanzar, a que es Él el que va a perfeccionar la obra en ti, como a través de su voluntad permisiva, que permite las luchas, las pruebas que vengan a nuestra vida, porque como dice la palabra, así como el oro es probado para hasta ser refinado, así nosotros tenemos que ser probados. Y mas sin embargo nuestro Dios, fíjese, el oro es pasado por el fuego, pero el Señor nos dice que aunque pasemos por el fuego, que no nos quemaremos, que la llama no arderá en nosotros. Y nos dice que hombres dará por nosotros, naciones por nuestra vida. ¿Se imagina? Ese Dios fiel, que nunca nos deja, nunca nos abandona, que nunca nos dejará ni nos abandonará, porque Él es eterno, Él es por siempre, Él es sin principio ni fin. Nosotros sí tenemos un principio, tenemos un fin, pero es bajo su voluntad de Él, no es nuestra voluntad. No cometamos el error de Elías, que dijo, quítame la vida, Señor. Si ya hemos cometido ese error, lo digo por mi persona, que le dije al Señor, quítame la vida, Señor, porque ya no puedo. Antes de que te falle, Señor, mejor quítame la vida. Pero cuando nosotros le decimos eso a nuestro Dios, estamos renegando de la vida que nos ha dado. Esta vida que Él quiere que disfrutemos, pero bajo su poderosa mano, creyéndole a Él que es Él en nosotros, y que Él va como poderosísimo gigante delante de nosotros, atrás, a los lados, que nos tiene rodeados con su gloria, y que nos muestra cada día su fidelidad, como al renovar su misericordia cada mañana para con nosotros, que nos permite abrir nuestros ojos y que nos permite levantarnos de nuestra cama, de donde descansamos, para ponernos de pie y decir gracias, Señor, porque me das una nueva oportunidad de seguir caminando. Y qué hermoso cuando podemos caer en cuenta que es Él el que cuida nuestros sueños, es Él el que nos da las fuerzas para continuar hacia adelante. Aleluya. Gloria a su bendito y santo nombre. Vamos a leer las peticiones. ¿Tienes peticiones, Mateo? Qué bonita enseñanza de Sí, amén. Elías, hermano. Cómo este hombre fue levantado al cielo, ¿va?
Y lo hermoso cuando apareció, cuando el Señor subió al monte y fue transfigurado, dice que apareció Elías y Moisés. Iba Jacobo, Juan y Pedro. Qué bonita aleluya. Qué dicha de ese profeta de Dios, haber soportado Amén. hasta. Vamos a leer las peticiones. Dice José Cruz, Dios les bendiga. ¿Podría pedirles oración por Daniel, mi hijo, por salvación? Claro que sí, José. Oremos por Daniel Cruz. Dice Amalicia Domínguez, buenas tardes. Oración por mi esposo. Está con problemas de alcoholismo. Se llama Alfredo. Hermanos, anótelo ahí. Piden por Daniel, por Alfredo. Lorena Aguilar dice saludos desde Dallas, Texas. Saludos, hermana, Dios me la bendiga. Martín dice, amén, hermanos, buenas tardes. De hecho, a mí me hacen burlas por ser cristiano. Mi esposa e hijos dicen que no pude cambiar tanto y eso me pone triste. Santo Dios. Aleluya. Dice José García, buenas tardes. Yo batallo en buscar de Dios, hermanos, y la familia misma me apachurra, me desanima. ¿Qué puedo hacer? Pues seguir avanzando. Hermano, siga adelante. No te metas en la cueva. Avanza, avanza, siervo. Saraí Valdés dice, hola, buenas tardes. ¿Ustedes creen que puedan orar por mi matrimonio? Mi esposo conoció de Dios, se apartó y ahorita... Dale más para arriba, Mateo. Súbale, Mateo, poquito. Voy a se acabaron. Y ahorita tenemos demasiados problemas. Aleluya, claro que sí. Saraí Valdés, estaremos orando por tu matrimonio. Gabriel Hernández dice, hermanos, quiero renovar votos con Dios, ¿me ayudan? Claro que sí. Valeria López dice, pido oración por Ojeda Graciela, entra en quirófano, por favor. Mario Flores dice, hermanos, Dios puede perdonar mis pecados, siento que no tengo perdón. Claro que sí, tenemos un Dios perdonador, pero solamente es necesario que te arrepientas de corazón, porque a nuestro Dios no podemos engañarlo. Para Él todo está en la luz. Diana Pineda dice, saludos hermanos, muy buen programa, felicidades y saludos para los dos. Amén, gloria sea nuestro Dios. Solamente a Él es la gloria y la honra. Solamente amén. a Él, nosotros nomás somos inútiles siervos. Amén, vamos a orar, hermanos. Hermano Luis, acompáñenos ahí en sus hogares donde nos están escuchando. Dice la palabra del Dios que el que se allega a Dios crea que lo hay. Amén. Adelante, nos diríjanos. Señor y buen Dios, en esta hora, Padre, le damos gracias, Señor, gracias, primeramente por su santa y bendita palabra, Señor, que ha sido de bendición para nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque usted nos ha enseñado, Padre, que en medio de la situación usted se encuentra, Dios. En esta hermosa hora, Padre, le pedimos, Señor, por las necesidades que confiadamente, Señor, estas almitas se han acercado ante ti, Señor, a través de esta estación, Padre. Habiendo escuchado el consejo, Dios, extienda su mano de poder sobre sus vidas, Padre. Levanta al caído, Señor, aquel que está batallando por buscarte, bendito Dios, que tu Espíritu Santo le ayude, Padre. Por aquel que se encuentra esclavizado en las drogas y en el alcohol, Señor, rompe, Señor, toda ligadura de muerte en el nombre de Jesús. Por aquella persona que está siendo intervenida en un quirófano, Padre, extiende tu mano de sanidad, Padre. Da una oportunidad más a aquel que se encuentra agonizando, bendito Dios. Salva su alma, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta al caído, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor, y que él pueda dar testimonio de lo terrible que es estar en esa agonía, Padre, y sea de bendición para muchos de aquellos que han querido volver atrás, Dios. Extiende tu mano de poder, Padre, sobre cada necesidad, bendito Dios, en nuestras familias, en nuestros hogares, Padre, que tu mano poderosa nos sostenga en todo momento, bendito Dios. Reprende toda obra del diablo en esos hogares donde están siendo sacudidos por la enfermedad, por la miseria, por los vicios, Padre, en el nombre de Jesús. Para testimonio a tu palabra, Señor, y que un día puedan dar testimonio, Dios,
del gran poder que hay en ti, Señor. En total perfección, Padre. Todo te lo Total pedimos en santidad, el nombre de Señor Jesús, Jesucristo, que así querramos vivir, porque Padre. sin Él nada En santidad, podemos Padre, hacer, sabemos que Padre. no podemos vivir en perfección, Padre. Tú eres un Solamente Dios que se deleita en la en perfección, que misericordia, es la Señor. madurez espiritual, Padre amado. Ten misericordia de nuestras Ten necesidades, piedad, Padre. ten piedad, Suple, Señor, por amor de ti, en el nombre de Cristo Jesús. por ti mismo, Amén y amén. con Gracias, Señor. poder, Padre celestial. Aleluya. Amén, hermanos. Vamos a despedirnos. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar su programa Palabra de Vida. Reciban un saludo donde quiera que se encuentren, donde lleguen el sonido de esta cabina, de esta radiodifusora. Que el Señor les bendiga y los guarde y firmes y adelante, que Sí. no estamos solos. Amén. Saludos a nuestros hermanos allá en el penal. Que Dios los bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Amén. El Concilio Nacional de los Embajadores de Cristo en México con las iglesias Rey de Reyes, Monte Ararat, Tabernáculo Santo, Remanente del Rey, presentó su programa Palabra de Vida. Palabra de Vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión, aquí, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta pronto.